y lo sepultaron. Nuevamente, y murió Eliseo y lo sepultaron. Palabra del Señor, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno. Levante la manita arriba al cielo, ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Te exaltamos, te glorificamos. Te doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa. Señor, ha sido una semana, Señor, donde hemos trabajado, Señor, donde hemos metido bastantes horas en el trabajo, Señor, el sol fuerte, pero aún así, Señor, hoy, Señor, es día de congregarnos, de que estamos para glorificarte, Señor. Hemos cantado alabanza, hemos adorado, hemos traído ofrenda, Señor, y ahora, Señor, nos toca escuchar tu palabra, Señor. De mi parte, me toca compartirla, Dios amado. Yo le pido, mi Señor, que me dé de su gracia para poder predicar su palabra delante de mis hermanos, Señor. Dame de su gracia, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino al contrario, Padre, que sea usted usando mi vida para la gloria de su nombre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús le damos muchas gracias. Y la iglesia que espera a Cristo dice, y la iglesia que espera a Cristo dice, antes de que se siente, salude a alguien y dígale, no está fácil, pero sí se puede. Dígale, no está fácil, pero sí se puede. Aleluya. Y después de eso, puede tomar su asiento diciendo gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento. Si ya le dijo, no está fácil, pero sí se puede. Tome su asiento. Al final del culto platicamos. Mis hermanos, no nos vayan a poner a platicar, por favor. Aleluya. A su nombre, iglesia. Den un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Tome su asiento quien pueda, por favor. Aleluya. Quiero poder, aleluya, tomar un poco de su tiempo, amados hermanos. Aleluya. Un poquito de su tiempo para poder compartir esta palabra. Aleluya. Y quisiera hablarles, amados hermanos, de que no está fácil, aleluya, pero no es complicado. Sí se puede cuando nos tomamos de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera hablar, amados hermanos, un poco, aleluya. Quisiera robarle un poquito de su tiempo para poder hablarle sobre ese desánimo que a veces viene a la vida de las personas. Y quiero hablar sobre el desánimo que viene al cristiano, aleluya, sobre el desánimo que llega a las personas, porque a todo el mundo le ha pasado, en algún momento de su vida espiritual le ha pasado. Quiero que por favor me preste un poquito de su atención, quiero robarle un poquito de su tiempo. ¿Por qué mencionar esto? Porque el desánimo espiritual puede ser causado por varios factores que a veces no nos damos de cuenta, y eso es lo complicado de este camino, que el enemigo, aleluya, nos va a querer, aleluya, desanimar, y que el Señor reprenda al diablo en esta hermosa hora. ¿Cuántos dicen amén en este momento? El desánimo espiritual puede ser causado por varios factores que a veces no nos damos de cuenta en qué momento llegaron, aleluya. Pues puede surgir por situaciones adversas, fracasos, enfermedades, enemistades, ilusiones por los líderes, aleluya, o simplemente por conflictos en la familia, o por comentarios negativos dentro de la iglesia, por los hermanos. El enemigo va a usar cualquier cosa para tratar de desanimarnos, aleluya, y para impedir que terminemos esta carrera. Como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, pero aleluya, he peleado esta batalla, pero he guardado la fe, aleluya. El enemigo va a buscar la manera, escuchen muy bien esto, por favor. El enemigo va a buscar la manera de poder, aleluya, robarnos la fe, de robarnos ese ánimo para poder continuar. Y aunque este camino no va a ser tan fácil, porque va a haber complicaciones, pues dado que esta es una batalla espiritual, aleluya, amados hermanos, tenemos que entender que no podemos olvidar que Dios tiene un propósito para con nosotros. Me está siguiendo en esta tarde, me está siguiendo. No podemos olvidar que Dios tiene un propósito para con nosotros, aleluya. Y a veces, amados, se nos olvida, aleluya, que hay un propósito de Dios para nuestra vida. Pero esto, amados hermanos, no se trata de lo que poseemos, no se trata de la casa que tengamos o del auto que hayamos comprado. No se trata de eso. Se trata de que, aleluya, hay un llamado de parte de Dios en nuestra vida, y eso es lo que al diablo le hace ruido para tratar de impedir que nosotros continuemos. Yo quiero hacerles saber que todos contamos con un llamado de parte del Señor, aleluya, pues dado de que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos ha escogido para algo. ¿Alguien dice amén? Y eso basta y sobra para que el enemigo te quiera desanimar. No sé cómo haya llegado, pero el enemigo va a buscar la manera, aleluya, de distraerte, va a buscar la manera de desanimarte, aleluya. Por eso le mencioné al principio, no está fácil, pero sí se puede cuando nos agarramos de la mano del Señor. ¿Alguien dice amén a ello? Es por eso que quiero contarle esta historia que hemos leído, es bastante interesante. Vuelvo y repito,
Porque no se trata, amados hermanos, de lo que podamos tener. Se trata de que hay un llamado y hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Y muchas veces se nos olvida y por eso nos desanimamos. Se nos olvida que Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Hay un plan de vida para nosotros. Aleluya. Y el enemigo está buscando la manera de cómo desanimarte, de cómo sacarte de la iglesia, de cómo desbaratar tu familia. Pues bueno, el diablo no está contento de que nos estemos congregando. Aleluya. ¿Te está serio ahora? El enemigo no está contento con que nos congreguemos. El enemigo no está contento con que traigamos nuestra familia, aleluya, a la iglesia. Él no está contento con eso, aleluya. Y va a buscar la manera de poner tropiezos en el camino, aleluya. Pero hay de quien viene el tropiezo, bien, alaba a Dios. Y quiero hablarles de esta historia tan linda, tan interesante. ¿Y por qué le mencionaba esto al principio de lo que me tocó pasar? Pues bueno, ahí mientras yo estaba pasando ese proceso, me acordé de la historia, aleluya, de Eliseo. Y Eliseo estaba pasando una enfermedad. Yo quiero que me sigan, por favor, aquí, sígame por favor. Dice la Biblia, y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la cual se murió. Y aquí esto ya se pone bastante interesante. Eliseo estaba enfermo y se murió de esta enfermedad. Pero a pesar que lo que Eliseo estaba pasando, Eliseo estuvo dispuesto a seguir sirviendo a su rey, al rey de Israel. Aleluya. ¿Por qué? Porque Eliseo contaba, aleluya, con algo que se llamaba llamado de parte de Dios. Y a pesar de lo que Eliseo estaba pasando, dice la Biblia, y Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que se murió. Se murió, hermano, se murió. Eliseo se murió de esa enfermedad. En pocas palabras, no hubo sanidad, no había cura para lo que Eliseo estaba pasando. Aleluya. Aunque Dios podía hacer el milagro, pero en cambio Dios no lo hizo. Pero qué tan dispuestos vamos a estar para servir, aleluya, hasta dónde estamos dispuestos a comprometer nuestra fe, a pesar que los milagros no curan en nuestra vida. Amén, por favor, alguien diga amén por compromiso. Eliseo estaba enfermo y dice el versículo 20, y Eliseo se murió. Eliseo terminó muriéndose. Y no quiero desanimarlo obviamente con este mensaje, sino al contrario, quiero motivarlo, quiero animarlo. Dice, estaba tan enfermo que se murió de esa enfermedad, aleluya. Pero ocurre algo, que cuando Eliseo estaba enfermo, cuando Eliseo se estaba muriendo, no era un dolor de cabeza, no era algo simple lo que él estaba pasando, era algo más complicado. Pues tanto que dice la Biblia que murió de esa enfermedad. Pero ese día que Eliseo estaba enfermo, dice que vino a él el rey de Israel. Quiero que me siga aquí, por favor. El rey de Israel vino a la casa de Eliseo. Y yo quiero que se imagine esta historia. El rey de Israel está pasando una batalla. El rey de Israel estaba pasando una guerra. Perdón por la expresión. El rey estaba enfrentando una guerra que costaba de 5 a 6 enfrentamientos, según la historia que acabamos de leer. La guerra que estaba pasando el rey de Israel costaba de entre 5 a 6 enfrentamientos. Y ese día el rey de Israel esperaba una palabra de parte de Dios a través del profeta. Alguien diga amén a ello. Ahí está, mire qué tremendo. Porque no hay nada más impresionante que usted reciba una palabra en medio de su guerra espiritual que pueda estar pasando. Y ese día llega el rey de Israel a la casa de Eliseo. Y está aquí donde yo me puse a pensar, mire. Ahí está ahí está el versículo 20 en verde. Y murió Eliseo. Eliseo murió y lo sepultaron. Pero ¿por qué mencionar esto? Te puedes imaginar, el rey ocupa ayuda y se acerca a alguien que se está muriendo. Yo mencionaba algo mientras estaba escribiendo este mensaje para compartirlo con ustedes. Dije, ¿a qué buen árbol se está arrimando el rey de Israel? Se está arrimando a alguien que se está muriendo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo en esta hora? Si me puede ayudar ahí, pastor, por favor, con el versículo, por favor. Ese versículo... el versículo 14. Versículo 14, por favor, ahí si lo pueden marcar, ahí está. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que se murió, y descendió él, Joab, rey de Israel. Ahí está, gracias, pastor, esto es impresionante. El rey ocupa ayuda y llega a pedir ayuda a Eliseo. Eliseo se está muriendo, Eliseo está en las últimas, pero es ahí donde Eliseo se levanta a servir a su rey, a pesar que se está muriendo. ¿Qué es lo que me enseña en esta historia? Esta historia me enseña que qué tan dispuestos vamos a estar para continuar a pesar de lo que estamos pasando. ¿Qué tan dispuestos estamos para continuar
a pesar que no estamos recibiendo el milagro que esperamos. Porque si lo recibimos, vamos a glorificar a Dios y estamos dispuestos a seguir. Pero Eliseo, vamos a hablar de Eliseo. Para hablar de Eliseo tenemos que hablar de Elías. Elías es un hombre de Dios, conocido como el profeta de fuego. Elías, que cargaba una porción, y Eliseo cargaba la doble porción de su espíritu, ¿verdad? Recordamos esa historia. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de Eliseo, un hombre que cargaba la doble porción del espíritu del Señor. Eliseo, un hombre, amado hermano, que pudo hacer tal vez lo doble que Elías. Vamos a suponer de esta manera, obviamente estaba capacitado para hacer lo doble por la doble porción, pero en esta ocasión ya no puede más. No hay un milagro que vaya a suceder. Qué tremendo, amados hermanos, que el milagro que Eliseo esperaba no lo va a recibir. Pero aún así Eliseo se levantó a servir a su rey. ¿Alguien dice amén a ello? Eliseo se levantó, se va a morir, según el 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que se murió. De esta enfermedad se murió. Pero ese día, aleluya, vino el rey de Israel. Estoy tratando de explicar rapidito esto y lo estoy tratando de centrar muy bien. Porque Eliseo, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que se estaba muriendo, dijo, yo voy a seguir. No está fácil, pero yo voy a continuar. No sé cómo la esté viviendo ahora. No fui a desayunar contigo para que me contara lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Aleluya. Y fue la luz. Eliseo se estaba muriendo y decidió continuar. Yo vengo a hacerles saber que es tiempo de seguir, que no es tiempo de renunciar, no es tiempo de salir corriendo. Aleluya, es tiempo de poder, aleluya, seguir creyendo que aunque el milagro no suceda, voy a darle hasta donde tope. Alguien dice amén a ello. Voy a darle hasta donde tenga que seguir, pero no me voy a rendir. Alguien dice amén a ello. Eliseo me demuestra, aleluya, que él no estaba dispuesto a rendirse. Simplemente que ya sabe que Eliseo estaba enfermo y ya no hizo nada. No, Eliseo, a pesar que se estaba muriendo, a pesar que el milagro no estaba llegando, Eliseo estuvo dispuesto a servir a su rey. Yo quisiera saber dónde están los que están dispuestos a servir a su rey, al rey de reyes, señor de señores. A pesar que no esté pasando como tú quieres, a pesar que no está recibiendo como tú esperabas recibir, a pesar que todo parece mal, ¿dónde están aquellos que todavía le creen a su Señor? Levántese ahorita todo aquel que todavía le cree a su Señor. Eliseo está dispuesto a continuar. Eliseo está dispuesto a seguir, amados hermanos, aleluya. Eliseo estaba enfermo, se murió de esa enfermedad, aleluya. Y es ahí donde entra esta historia tan interesante. El rey pide ayuda, Eliseo se levanta, le dice, bueno, vamos a hacer algo. Tome las flechas, tome el arco. Y es ahí donde ocurre un acto profético. Hay algunos historiadores que dicen que el rey estaba muy débil, que no pudo con el arco, que es tanto así que Eliseo tiene que ayudarle y poner sus manos sobre las manos del rey. Aleluya. Luego dijo Eliseo al rey, el versículo 16, versículo 15, y dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, y tomó entonces el arco y una saeta. Y el 16 dice, y luego dijo Eliseo al rey, pon tus manos sobre el arco, y puso sus manos sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Hay algunas personas que mencionan, obviamente, que aunque es un acto profético, hay algunas personas que dicen, aleluya, que aunque es una información extra bíblica, dicen que el rey estaba cansado, porque estaba enfrentando una guerra. Él quería una palabra profética para ver si iba a ganar. Y es la razón por la cual Eliseo tiene que poner sus manos sobre las manos del rey. Ahora, puede ser de una o de otra manera. Eliseo estuvo dispuesto aún así poner sus manos. Te puedes imaginar el rey cansado, Eliseo enfermo, pero aún así estaban dispuestos a continuar. Y esta historia es tan impresionante. Y sigue diciendo, aleluya, versículo 17. Y dijo, abre la ventana, es donde suelta la palabra profética. No voy a entrar en esta palabra, obviamente hay mucho que hablar sobre esta palabra profética, sobre lo que se habló en ese momento, aleluya. Y es interesante, mire lo que dice, aleluya. Y dijo, abre la ventana, 17, abre la ventana que da al oriente, perdón, que le dé la espalda, disculpe. Y cuando él abrió le dijo, tira, y él tirando dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirá hasta los asesinos en la fe, hasta acabarlos, hasta consumirlos. 18, y le volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel la subo tomado, le dijo, golpea la tierra, y el rey golpeó 3 veces y se detuvo. Aquí es donde comienza la parte más interesante de esta historia. ¿Por qué cuento esta historia? ¿O por qué le cuento esto? Porque el que vino a pedir ayuda, el que estaba enfrentando a una guerra, ahora le están diciendo, mira,
para que se pueda cumplir esta palabra, golpea el suelo. Es un acto profético, golpea el suelo. Él golpeó 3 veces, de 1, 2, ¿y qué pasó? Díganlo más fuerte, ¿qué fue lo que pasó con el rey? Se detuvo. ¿Y qué es lo que sucede aquí cuando el rey se detiene? Es la parte donde quiero hablar con cada uno de ustedes. Yo quiero que por favor me ayude a predicar. Aleluya. Dice que el rey se detuvo, pero el 19 me impresiona. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, pero ahora solamente 3 veces vas a derrotar. En pocas palabras, se suponía que la guerra que estaba enfrentando el rey constaba de entre 5 a 6 enfrentamientos, pero el rey simplemente golpeó 3. Díganme por favor, aquí estoy predicando enfrente. Predicó, golpeó 3 veces y se detuvo. En pocas palabras, el rey se quedó a la mitad de camino, cuando él tiene que golpear 5 o 6. Y es por eso que el profeta, el nombre de Dios dice, enojado contra... Hermano, si usted supiera cómo se pone el profeta cuando se enoja. No voy a entrar en detalles ahora, pero hay una parte en la Biblia, amados hermanos, aleluya, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. No vamos a ir ahí porque tenemos mucho más tiempo. A Eliseo le estaban gritando unos 42, si no me equivoco, 42 muchachos, le gritaban esto y esto y otro. Y el profeta enojado se enojó y le pidió al Señor que mandara 2 osos y se comieron a los 42 muchachos. Ese es el profeta enojado. Ahora yo quiero que vea al profeta enojado aquí con el rey. Se supone que el profeta no puede enojarse contra el rey en ese momento. Ahora sí, porque es un acto profético. No se podía. ¿Por qué? Porque estaban obviamente Dios, los reyes, los profetas, los sacerdotes. No se podía. Pero el profeta tiene que enojarse. ¿Por qué? Porque se quedó a mitad de camino. Yo quisiera que aquí me ayudara a predicar, por favor. Yo ocupo unas 2 personas, mínimo 2, 3. Que usted me dijera para su país, como alguna palabra que se use para regañar a alguien. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Yo le pido que alguien me ayude a predicar, por favor. ¿Qué palabra usaría? No, obviamente no va a decir malas palabras, estamos en la iglesia. No, una regañada, hermano. ¿Cómo se regañaría para su país, para su estado, para su rancho? ¿Qué le diría a alguien para regañarlo, para que haga algo, para que se anime? ¿Qué palabra usarías? ¿Cómo regañarías a alguien? ¿Qué palabra usarías? ¡Vamos, hombre! Pero no puedas o deja a alguien más que lo haga. Así, pero ¿cómo lo dices? Está enojado. Digo que me ayude a predicar, por favor. Usted se pone muy serio. Hermano, me ayuda, la camisa rosa, me ayuda, por favor. Alguna palabra así para regañar. Da que te salga, hermano, pero no mala palabra, eso ya no se puede ingresar. ¿Y no está viendo lo que tiene que hicieras, pastor? ¿Alguna palabra para su país que se use para regañar a alguien? ¡Hombre, apúrate, hombre! No sé cómo se usa, no sé. Alguien más, por favor, pastor. Ahí está, así. Alguien más, por favor, hermana, por favor. Alguien más que me ayude a predicar, por favor. Es una parte, hermana. Apúrate, ya es tarde. Alguien, hermano, ya en la parte de atrás. Camisa azul, de barba. Ponte la pila, eso. ¿Por qué le menciono esto? Porque el profeta tuvo que regañar al rey. ¿Por qué te quedas a mitad de camino? ¿Por qué golpeaste 3 veces cuando tienes que golpear 5 o 6? ¿Por qué te menciono esto? Porque el profeta está enojado, está molesto, porque el rey se está desanimando y se quedó a mitad de camino. Es lo que tenemos que hacer con la gente que se quiere quedar a mitad de camino. Hermano, muévase, hermano, algo, hermano, no se desanime, no se aleje de la iglesia. Vamos, hermano, ¿qué pasa con usted? ¡Oh, alábalo si puede en esta hora! A su nombre, iglesia. Porque con palabras ahorita no vas a animar a nadie. Ay, hermano, el profeta se enojó. Y miren lo que le dice. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras ganado la batalla, tú hubieras derrotado. Esto lo saben todos nosotros, amados hermanos, y es la razón por la cual le quiero hablar de esta manera. Y si fuera a decir alguna palabra, hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué se me quiere quedar a mitad de camino? Vamos solamente de pasada en esta tierra. Tenemos que seguir.
El canto lo decía hace un momentito, aleluya. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Vamos de pasada. Estás peleando una batalla, vamos, no se me rinda. No se me puede quedar a mitad de camino como lo hizo el rey. Él vino a pedir ayuda y se queda a mitad de camino. No se puede quedar a mitad de camino, mi hermano. Tiene que seguir peleando. El rey se golpeó 1, 2, y dijo, ya no quiero. A veces nos pasa de esta manera. Estás viniendo a la iglesia constantemente y de repente pasan cosas. Sí, pasan cosas en la iglesia, pasan cosas en el ministerio, pasan cosas en este camino cristiano. Pero tenemos que seguir, mis hermanos. No sé qué fue lo que te está desanimando, no sé qué fue lo que te vino a desanimar, pero vuelva a levantarse y siga caminando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy vuelva a levantarse a su nombre. Vamos, denle gloria a Dios, denle gloria a Dios si puedes. A su nombre, iglesia, a su nombre, aleluya. El profeta tiene que enojarse. Se enojó y dijo, oye, pero ¿por qué te detienes? Hermana, ¿por qué se detiene? Hermana, ¿por qué dejó de servir, hermano? ¿Por qué ella no quiere congregarse? ¿Qué pasa con usted? Ya me enojé, pastor, discúlpeme. El profeta se enoja con el rey. ¿Te puedes imaginar? Está Dios, los reyes, los profetas, los sacerdotes. Se suponía que no se podía, pero ahora tiene que entrar, aleluya, esa exhortación de parte del profeta para con el rey. Rey, ¿por qué se detiene? Si usted hubiera golpeado 5 o 6 hubiera ganado, pero nomás golpeó 3. Se quedó a mitad de camino. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Aquí estaban pasando muchas cosas, amado hermano. Aleluya, se suponía que el rey no tenía que desanimarse. Aleluya, pero Eliseo estaba ahí para motivarlo. A pesar que se estaba muriendo, a pesar que se iba a morir, Eliseo se iba a morir. Pero Eliseo estaba, oye, pero ¿por qué te rindes? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Por qué paraste? Tienes que continuar, tienes que seguir hacia adelante. Aleluya. Eliseo sirvió a pesar de que su milagro no se dio. Versículo 20. Vi lo que dice el versículo 20. Arriba está regañando, el 19 está regañando al rey. En el 20 se murió. Yo dije, Señor, no se haya muerto de un coraje tremendo. Pero estaba enojado, mire, el 19 estaba enojado. Y el 20 se murió, creo que sepultado, aunque sé que pasó tiempo. Pasó, de un versículo a otro puede pasar tiempo. Pero yo quiero presentarle esto. Amados hermanos, Eliseo estuvo dispuesto a servir a pesar que su milagro no ocurrió. Él estaba enfermo, su milagro no ocurrió, pero aún así, él estuvo dispuesto a seguir sirviendo. No sé lo que esté pasando, tal vez el milagro no lo ha recibido todavía, pero siga sirviendo todavía, mis hermanos. No se canse de servir, manténgase echándole ganas, aleluya. Vamos a tener que seguir adelante, amados hermanos. Caminando tomados de la mano de mi Señor, aleluya. El rey se desanimó, el rey dejó un trabajo a la mitad, aleluya. Fue falta de perseverancia, falta de firmeza para lograr algo, aleluya. Falta de ánimo, le faltó ánimo para continuar. No sé cómo anda ese ánimo en su vida. ¿Sabe? Yo sé que a veces pasamos cosas que a veces no comprendemos del todo, aleluya. Pero ahí está la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa eso que no entendemos, aleluya. Dice la palabra del Señor que su paz sobrepasa, aleluya, todo entendimiento, aleluya. Eso que a veces no comprendemos. La paz del Señor está para qué, para que continuemos, como decía el pastor hace un momento, que no sabemos cómo haya llegado, pero suelte sus cargas aquí en el altar. Él nos espera con los brazos abiertos, aleluya. Lo dice en su palabra. ¿Estás cansado? Pero obviamente no seré yo si no se lo digo como lo ha escuchado. Hijo mío, estás muy cansado o te sientes muy trabajado, pues ven a mí que yo te quiero hacer descansar. El Señor nos hace descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? Pasaron cosas dentro de la iglesia, escuchaste que alguien dijo, otra vez escuchaste que alguien, es que escuché, hermano, que alguien dijo, y si no lo escuchaste directamente a aquella persona y tú te desanimaste. Otra vez el asunto no era contigo y tú lo escuchaste y eso provocó un desánimo en tu vida y eso provocó que te desanimaras espiritualmente. O tal vez la cosa era contigo y eso provocó que te doliera. Eso provocó que te desanimaras y ya no quisieras trabajar, aleluya, en la obra del Señor.
No sé lo que te tocó pasar. No sé por qué te desanimaste, porque ya no serviste de la misma manera. El rey se desanimó cuando la batalla era de él. La guerra que estaba pasando el rey era de él. Sin en cambio fue el que se quedó a mitad de camino. Estás pasando una guerra. Estás enfrentándote a una batalla espiritual en tu vida. Recuerda que esta es una batalla espiritual. Y a veces el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, el enemigo va a usar a lo que se le ocurra para desanimarte. Él va a usar cualquier cosa para sacarte de la iglesia. Pues el diablo viene para matar, robar y destruir. Él quiere destruir tu vida, quiere sacarte de la iglesia. Él no está contento con eso. Pero sabe una cosa, hemos vencido y viene por la tarde. Hemos llegado a la casa, aleluya. Hemos llegado a la casa de mi Señor. A pesar de que has estado pasando el peor momento de tu vida, aleluya. El desánimo es un sentimiento que te paraliza por completo. Y si le echas de cuentas, te paralizaste, ya no eres la misma persona. Como que algo cambió en ti desde que pasó eso en tu vida. Como que ya las cosas no las ves muy bien en la iglesia. Te ofendieron los hermanos, o las cosas no le hicieron como tú querías que las hicieran. Hello. Te tocaba servir o te tocaba dirigir y simplemente hubo un cambio en el sketch y de repente, ay hermana, disculpe, le va a tocar dirigir a alguien más y no te dolió. Ay, Padre Santo. El enemigo va a usar cualquier cosa para desanimarte. Va a usar cualquier cosa. Va a usar a la hermana, va a usar al hermano, va a usar a quien se deje usar. Pero usted tiene que seguir adelante peleando esta buena batalla. Tenemos que seguir. ¿Alguien dice amén a ello? Denle un fuerte aplauso a mi Señor si puede. Aleluya. ¿Por qué le hablo sobre este desánimo? Porque cuando el cristiano se desanima, su mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según la palabra de Dios. Cuando la gente se desanima, como que hay algo que le pone enfrente allí en su mente. Hay algo que le está paralizando su mente, aleluya, para que no actúe según la palabra de Dios. Y esto es lo que el enemigo quiere contigo. Ponerte la mente ahí con neblina para que no veas lo que Dios quiere hacer contigo. El enemigo te está atacando y tú con ganas de irte de la iglesia. El enemigo te está atacando y tú tal vez no quieres adorar al Señor de la misma manera porque te sientes cansado, te sientes desanimado. No sé lo que estés pasando, pero hoy vuelva a tomar ánimo en el nombre de Jesús. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según la palabra de Dios. Te digo una cosa, gracias por preguntar, que te voy a contestar ahora. El desánimo no viene de Dios. El desánimo no lo pone el Señor en tu corazón. Tienes que mirar bien. ¿Por qué te desanimaste? ¿Quién fue que puso ese desánimo? ¿Tú crees que el Señor dice, yo quiero que te desanimes? No, Él no quiere que tú te desanimes. El desánimo, ¿sabes quién lo planta? El diablo, y que el Señor lo reprenda. Él viene y planta esa semilla o viene y pone ese huevecillo. ¿Para qué? Para desenfocarte. Para que ya no camines de la mejor manera. Para que ya no camines, aleluya, con esa fe y con esa certeza. Como dice el libro de Santiago, dice, mira, no seas así como con una mentalidad infructuante que las personas son movidas de un lado para otro como las olas. Cuando una persona se desanima es así, es movido de un lado para otro. Y el enemigo tal vez te ha traído de esa manera, trayéndote dudas. No dudes, no seas inconstante en tu camino, aleluya. El desánimo es una de las estrategias más peligrosas que el diablo está usando en tu contra. ¿Y saben qué es lo más peligroso del desánimo? Aleluya. Lo más tremendo del desánimo es que muchas veces todo el mundo se da de cuenta, menos yo. Eso es lo duro del desánimo. Eso es lo duro del desánimo, que todo el mundo se da de cuenta como que algo le pasa al hermano. No me pasan así. Pero ¿sabes qué es lo más difícil todavía? Que todo el mundo lo ve, tú también, y aún así no reconocemos. Y es cuando perdemos la bendición de Dios en nuestra vida, cuando no reconocemos que algo está pasando en nosotros. Perdemos la bendición. Por eso es lo que ocurre con Adán y Eva cuando, hoy es un principio bíblico, cuando Jehová Dios se paseaba al aire del día en el huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que ¿acaso has comido del árbol que te dije que no? Señor, es que Eva, ¿qué ha pasado? Obviamente parafraseando, no Señor, que mira la serpiente. Dice más adelantito la escritura, parafraseando obviamente esta parte de un principio bíblico en Génesis. Y Dios lo sacó del huerto
Y no solamente los sacó, sino que puso, aleluya, unos querubines ahí con espadas para que no volviera nuevamente a la bendición. Cuando no reconocemos lo que está pasando con nosotros, perdemos la bendición de Dios, mis hermanos. ¿Por qué mencionar esto cuando, aleluya, no reconocemos que algo está pasando con nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos desanimados. El rey se quedó a mitad de camino. Es lo que pasa cuando no reconocemos que estamos pasando una batalla espiritual. Cuando no reconocemos que tenemos algo contra el hermano. Cuando no reconocemos que tenemos algo contra el pastor, la pastora, contra el líder, contra el levita, que cuando tenemos algo con alguien de aquí de la congregación, se nos ensucia ese vaso, aleluya. Por eso dice Mateo capítulo 23, versículo 26. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 26, dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que después también lo de afuera sea limpio. ¿Qué es lo que dice aquí? Ahí está, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera pueda ser limpio. Esto nos habla del corazón. Que para que puedas disfrutar de este camino, tienes que limpiar primeramente el corazón. Y cuando no limpiamos el corazón es cuando llega ese desánimo, cuando comenzamos a guardar cosas en nuestro corazón. Y cuando los mantenemos ahí dentro, no disfrutamos de este camino. Para poder disfrutar de este camino, quisiera preguntar, ¿quiénes disfrutan de este camino en el Señor? ¿Verdad que es maravilloso este camino? Hay pruebas, hay luchas, pero ¿saben cuándo no lo disfrutamos? Cuando el vaso está sucio. Se limpia primero, le dice el Señor a este hombre: limpia primero el vaso y el plato, límpialo por dentro para que lo demás te esté limpio, para que puedas disfrutar este camino. Hay que sacar lo que está dentro. ¿Saben que hay cosas que nos desaniman? Es lo que guardamos en el corazón, es lo que ensucia el vaso, el plato. Pero por eso dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo, en su templo santo? El limpio de manos y puro de corazón. Para poder seguir adelante, hay que hacer una limpieza del vaso, hacer una limpieza de nuestro corazón para poder continuar de la mejor manera. Cuando tenemos un resentimiento, cuando tenemos algo que nos está haciendo cosquillas en el corazón, que nos está apoyando, que nos está picando, es muy difícil de caminar disfrutando este camino. Tenemos que permitir que el Señor haga algo maravilloso en nuestra vida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque escuché a alguien que decía: me dicen que hay una bella ciudad, ahí quiero ir y tú, en donde es eterna la felicidad. Jesús las mansiones nos fue a preparar. Ahí quiero ir y tú. Pero para poder llegar hay que sacudirse del desánimo, mis hermanos, de aquello que nos hace doler, de aquello que nos lastima. Por eso dice tu palabra: si tienes algo contra tu hermano, mira, no vayas a depositar tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano y después llévala al altar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que no tengamos nada en el corazón, para que podamos caminar de la mejor manera. Tenemos que caminar libres. ¿Sabes por qué te menciono esto? Porque el desánimo es una pesadez en los hombros de las personas. Te sientes pesado, sientes como una carga sobre tu vida de que no te permite ser aquella persona con la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de Cristo viene y rompe todo eso, mis hermanos. ¿Alguien dice amén en esta hora? La verdad de nuestro Señor Jesucristo viene y rompe todo aquello que nos quiere detener. Aleluya. Y es tan impresionante, amados hermanos, aleluya, que Dios quiere que limpiemos nuestro corazón de aquello que nos está desanimando. Sí, yo sé que duele. Sí, yo sé que nos cuesta lágrimas. Yo sé que, aleluya, no está fácil, pero sí se puede salir adelante. Sí se puede levantarse del fracaso. Sí se puede salir, aleluya, de ese desánimo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vuelvo a repetir: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él, que Él nos fortalece. Aleluya. Tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios. Solo tienes que ser sincero con Dios. Señor, estoy desanimado, no me siento muy bien espiritualmente. El desánimo es una herramienta que el diablo está usando para
matarte espiritualmente, robarte espiritualmente y destruirte espiritualmente. ¿Cuántas veces no hemos comenzado a leer un libro? Dijiste este año voy a leer la Biblia completa. Ya no terminan ni Génesis, ya casi vamos para fin de año, hermano. Y un gran silencio. ¿Cuántas veces hemos comenzado a hacer algo y nos quedamos a la mitad de camino? ¿Por qué? Porque allá lo que pasa a nosotros es que tenemos un problema, es que dejamos de creer que lo podemos lograr. Creo que Dios lo puede hacer con el pastor, creo que Dios lo puede hacer con la hermana, con el hermano, la hermana aquí, pero yo creo que Dios no lo puede hacer conmigo. Y ese es el problema. Creemos que Dios lo puede hacer con todos menos conmigo. Es por eso que a veces dejamos las cosas a la mitad. Y hoy quiero simplemente motivarlo a que vuelva a tomar el arado. Que aquel que ha tomado el arado ya no puede voltear atrás, porque no califica para entrar en el reino de los cielos. Y ese es el problema. Esta vez has dejado de creer que Dios lo quiere hacer contigo. Eliseo no recibió el milagro, pero aún así estuvo dispuesto hasta ponerle una regañada al rey. Estuvo dispuesto a levantarse, ponerse de pie, a pesar que se murió sin recibir su milagro. ¡Qué tremendo! Esto se trata de fe. Por eso mire, le encargo que lea Hebreos 11. Ahí habla de muchas personas que no recibieron sus promesas en su vida. Lo que se les prometió no lo recibieron. Son los héroes de la fe, el salón de los héroes de la fe. Ahí está Hebreos capítulo 11, que me impacta la parte final. Que muchos recibieron a sus muertos en sus casas. Mucha gente, dice, recibía a sus muertos y no miraban los milagros, pero aún así dice, están ahí en el capítulo de la fe, en Hebreos capítulo 11, porque a pesar que no recibieron, a pesar que no vieron, tuvieron la fe suficiente para incluso estoy dispuesto a morir a pesar que no vea nada, pero no me voy a rendir, porque sé que Dios tiene un llamado para conmigo, Dios tiene un llamado para contigo. Y tal vez lo único que ha pasado es que te ha desanimado y te ha provocado que te sientas de esa misma manera. La clave para superar todo esto es volverse a centrar en Dios. Y voy terminando. La clave para superar el desánimo es que te vuelvas a centrar en Dios. Te digo una cosa, los hermanos fallan, pero Dios no. El pastor va a fallar, perdón pastor, yo le voy a fallar como predicador, la hermana va a fallar, el grupo de alabanza va a fallar, pero Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a centrarnos en Dios, porque muchas veces nos desanimamos porque ponemos toda nuestra confianza en las personas. Volvamos, aleluya, a centrarnos en Dios. Hermanos, jóvenes, amigos que estén en este lugar, hermano, vuelva a centrarse en Dios. En lugar de centrarse en una lista de tareas que tiene por cumplir, vuelva a confiar en el amor de Dios. Vuelva a confiar que Dios tiene el control de todo. Busque nuevamente su presencia. Aleluya. Voy a buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que causa el desánimo? Para cerrar, lo primero que tienes que saber que el desánimo es un ataque espiritual. Porque tu lucha no es contra carne, sino con... Ahí está, hermano, usted lo sabe. Estás pasando una guerra espiritual. Y por eso te sientes de esa manera. Porque tu lucha no es contra carne ni sangre, no es contra el hermano. Creo que está sobredicho, le hemos dicho muchas veces, lo ha escuchado muchas veces. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. El enemigo se ha empeñado en desbaratar tu casa, en desbaratar tu hogar, en sacarte de la iglesia. Él quiere eso. Pero hoy usted vuelva a levantarse, vuelva a renovar su fe en el nombre poderoso de Jesús. Ataques espirituales para desanimar al creyente, para apartarlo de Dios. La ansiedad, la rutina, la falta de recompensas cumplidas en nuestra vida, las promesas de Dios. Y si has estado durante mucho tiempo esforzándote y no has visto resultados, eso te va a desanimar. Ay, hermano, es que si usted supiera, llevo tiempo haciendo esto y no veo resultados, te vas a desanimar. Pero hoy vuelva a poner su mirada en Dios, que Dios lo puede hacer.
Dios lo puede hacer. Vuelva a poner su enfoque en el Señor. ¿Qué es lo que nos desanima en este camino? Cuando le perdemos el sentido y cuando perdemos el rumbo. Por eso dice su palabra que Él es el que endereza nuestras veredas. Él es el que endereza nuestro camino. Yo le he dicho muchas veces: Señor, si ves que me voy perdiendo en el camino, Señor, regrésame por el camino que tengo que andar. Porque muchas veces lo que escuchamos, lo que vemos, y más ahora que están fuertes las redes sociales: no es que yo escuché y te desanimaste. Enfoquémonos nuevamente en Dios. Él es tu ayuda. A Él correrá el justo y será levantado. Corra a Él. Vuelva al Señor, aleluya. Vuelva a la presencia de Dios, aleluya. Quiero terminar con esto, porque tiempo me faltaría para hablarle de personajes en la Biblia que pasaron por desánimo, pero que pusieron nuevamente su mirada en Dios. Creo que el primero tendría que ser, obviamente, David. Los momentos que David atravesó fueron muchos. Fue perseguido por un rey. Escuche esto. Fue perseguido por un rey. Sufrió intentos de asesinato. Sus propios hijos lo traicionaron. Algunos de ellos murieron. A otros los mataron. Cada experiencia refleja que su vida fue muy dura. Pecó, falló. El Espíritu del Señor lo estaba dejando solo, lo estaba abandonando. Pero tenemos una muestra de que todos estos salmos que el salmista escribió, amados hermanos, aleluya, donde el salmista nos dice en el Salmo capítulo 38, versículo 4, dice el salmista: mi culpa pesa mucho sobre mi cabeza. Hay una carga muy enorme sobre mí. Me estoy hundiendo porque las iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Ahí está. 34, pastor. 38, versículo 4. 38, 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Era tanto lo que tenía, he fallado tanto. Aquí está, gracias, pastor. Porque mis iniquidades se han agravado tanto sobre mi cabeza. Era tanto lo que tenía en la cabeza. Ya me dolía la cabeza de tanto que estaba cargando. Eso que le estaba desanimando, como una carga pesada, se ha agravado. ¿Sobre quién? Sobre mí. Esto es lo que decía el salmista. Tengo muchas cosas dándome vuelta en la cabeza. Hay muchas cosas que están dando vuelta en mi cabeza, como una carga pesada. Se han agravado sobre mí. Salmo 142, versículo 7. Mire cómo se siente el salmista. Salmo 142, versículo 7. Hay algo impresionante que el salmista le pide a Dios de todo lo que ha estado pasando, de todo lo que ha estado enfrentando. Mira lo que le pide a Dios: Señor, saca mi alma de la cárcel. Esto es lo que hace el desánimo. Hace que te sientas encarcelado. Saca mi alma de la cárcel. No para volver al trono, no para estar sentado en esa silla de rey. Saca mi alma de esta cárcel en la cual me siento. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Él tenía el deseo de volver a alabar al Señor. Se sentía que algo había dejado de hacer. El salmista se siente que ha dejado de hacer algo. Y Señor, siento que mi alma está prisionera. Siento que mi alma, Señor, está en un lugar donde no me siento con libertad para alabarte. Siento, Señor, que algo está pasando conmigo. Pero si yo reconozco que ha pasado algo, saca mi alma de esta cárcel para que alabe tu nombre. El salmista no se siente bien. Sabe que algo ha pasado. Su alma estaba prisionera. Y era la razón por la cual no podía alabar de la mejor manera. No podía levantar sus manos, tal vez. Se sentía, aleluya, en los salmos que algo le estaba dando vueltas en la cabeza. Era demasiado. Y Señor, saca mi alma de esta cárcel para poder alabar tu nombre. No sé cómo llegaste el día de hoy. No sé cómo estuvo esta semana. Como te mencioné hace un momento, al principio, no fui a desayunar contigo para que me contaras lo que estás pasando, pero tus ojos te delatan que no la estás pasando muy bien. Que has estado cansado físicamente, espiritualmente. Pero qué lindo que tenemos un lugar que espera por nosotros. Qué lindo que podemos llegar a su casa y Él hace algo maravilloso en nuestras vidas. El día de hoy, yo te voy a hacer una atenta invitación
a que por favor vayas al Señor. Que es hermoso. Es hermoso cuando venimos a Él. Es hermoso poder volver a soltar las cargas en Él. Y que viene a hacer algo en nuestra vida. Sí, este camino es complicado. Tal vez es difícil caminar, pero no es imposible. Como dice un canto, tomado de su mano, voy con Él. Hoy te voy a invitar que te pongas de pie un momentito y que entiendas que es hermoso estar en su presencia, que es maravilloso poder salir del desánimo. Tal vez hubo cosas que te dolieron, escuchaste, o algo que haya pasado y te desanimaste, o has estado muy lleno de trabajo, llegas cansado a la iglesia. Pero yo pido a Dios que te dé nueva fuerza. Hoy te voy a invitar que hoy sueltes todo delante del Señor. Que hoy puedas venir a la presencia del Señor. ¿Qué te parece si hoy todos juntos venimos aquí al altar y le juntamos todo al Señor? ¿Qué te parece? Por un par de minutos todos salimos de nuestro asiento y venimos aquí al altar. ¿Lo podemos hacer, por favor? Véngase. Venga aquí. Véngase. Qué bueno.